Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Quién o quiénes deciden la importancia de un libro? ¿Cuáles son los agentes que actualmente están determinando que un libro trascienda o se quede en el anonimato? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se realiza tal proceso? Hoy vamos a conversar de nuevo retomando el tema del canon, pero vamos a verlo desde la perspectiva de sus actores contemporáneos. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como hemos hablado anteriormente respecto del canon, primero el canon hace alusión a una tradición. De hecho, el corpus, es decir, los libros que lo componen, han tenido una validación de orden histórico, pero en este momento tan vertiginoso en el que estamos, las cosas no son de una forma, por decirlo así, tan petrificada, de una forma tan rígida, sino que los criterios del canon y los agentes que ayudan a construirlos han ido variando. Ha habido una mutación respecto de eso. ¿Y para qué nos sirve conocer esto? Nos sirve primero para entender el momento histórico en el que estamos. Segundo, también a quienes tienen, digamos, algún tipo de conflicto respecto de la proyección de su obra, si va a llegar a ser una obra incluida en el canon, qué canales podrían buscar para eso. También como para quien no tiene realmente mucho una intención respecto de eso. Vamos a hablar un poco también, entonces vamos a comenzar conversando un poco respecto de cómo han ido cambiando los criterios para la selección del canon, ¿no? Por decirlo así, de la norma, de la regla, de los libros, pues, que llegan de alguna manera a ser considerados importantes y contribuyentes a una tradición literaria determinada. Anteriormente había un criterio histórico esencial, un criterio de tradición, inclusive nacional, la literatura francesa, la literatura inglesa, la literatura de determinados lugares, por lo general la literatura del eje, ¿no? De los países hegemones, como se suele decir, era la que era más importante. Eso hay una ruptura completa respecto de ese aspecto del canon. También determinados temas, ¿cierto? ¿Qué parcelas, qué aspectos de la realidad social, individual, de las esferas del humano se podían admitir, porque había una censura a determinados temas, ¿no? Temas de pronto más relacionados con el deseo, temas de pronto relacionados con ciertas fronteras confesionales. Había ciertos temas que no se podían tratar, pero se fue dando una ruptura de eso. Entonces, también ese criterio ha ido cambiando. Ahora, criterios estéticos, por supuesto, el uso de los recursos formales y estilísticos que utilizaba el autor. Ahora, de eso, ¿qué tanto perdura? Como hemos visto inicialmente, en cuanto al criterio de la historicidad o de la línea tradicional o por así decirlo, de la geografía donde procedía el texto, ha habido una gran variación. El registro de esto, al margen del prestigio, ¿no?, que para muchos conserve o no, que esa es otra discusión, respecto del premio Nobel, pero cuando menos como un indicador. Nos hemos dado cuenta que ha variado en cuanto a la raza, en cuanto al género, en cuanto al país de donde viene el ganador del premio Nobel, y países de la periferia y otros actores que anteriormente no tenían un espacio abierto, han ingresado, han tenido un reconocimiento y es posible que sus obras ingresen a un canon. Otros criterios más contemporáneos, el criterio ideológico, ¿está usted no de acuerdo con esas discusiones interminables que a veces se dan? Sin embargo, es un mundo esencialmente polarizado por determinadas temáticas, ¿no? De minorías, temáticas también respecto de la intimidad, temáticas también respecto de la visión de la historia, y ese es un criterio que se tiene hoy en cuenta para leer determinados textos, guste o no guste a cada uno de los extremos del espectro político, del espectro ideológico. En la literatura eso ha llegado para quedarse, y unos criterios de mercado. Anteriormente recordemos que las grandes editoriales eran las que controlaban el proceso de tirada de ejemplares, pero hoy en día, y lo vamos a ver más adelante ahora más concretamente en
por los que yo considero es uno de los agentes del cambio del canon que se está formando y que puede llegar a futuro. Eso ha cambiado porque esos monopolios se han roto. Entonces hay criterios nuevos y criterios viejos respecto del canon. Ahora, otra situación que también nosotros podemos ir viendo. Entonces, ¿quiénes eran los agentes en el canon tradicional? Primero que todo, la academia representada en las universidades como su punta de lanza, ¿no? Como el pináculo, donde se producían y ahí se formaban también los críticos literarios, se formaban, o los que tenían, digamos, un mayor reconocimiento y que marcaban la pauta de un libro, si un libro llegaba o no, por decirlo así, a las masas e inclusive primero filtrado, porque era la visión, que algunos aún hoy conservan, pero eso, como lo vamos a ver más adelante, ya hoy no tiene mucho sentido, práctico por lo menos. Sentido, digamos, académico, esa es otra discusión, pero sentido práctico no tiene mucho. Entonces las universidades formaban a estos profesionales, a estos críticos, que eran las voces especializadas a través de sus publicaciones. Había un maridaje entonces entre la academia, las editoriales, porque muchos de los que entraban a engrosar las campañas editoriales, los directivos literarios y los editores y todo lo demás venían directamente formados por esa academia y se conectaban también con la prensa, la televisión, con la radio, los certámenes y los premios también, que hoy tienen un campo simbólico y un campo monetario importante, pero anteriormente tenían mucho más reconocimiento usted ganarse un premio. Entonces, también desde ese punto de vista, tenemos que eran los agentes tradicionales del canon, no han desaparecido por supuesto por completo. Es decir, es necesario que muchos permanezcan, porque también constituyen un filtro, pero no tienen ya esa autoridad hegemónica, ese monopolio respecto de qué entra o no, qué se conserva o no dentro de estas obras pues consideradas esenciales. Eso ha cambiado. El nuevo canon está conformado básicamente por un ecosistema digital. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Un escritor que cuenta con un buen apoyo digital, buenas redes sociales, comunidades, es viral, el algoritmo lo promociona, es posible que su obra trascienda. Los más puristas dicen que es flor de un día y que eso no va a quedar en los anaqueles de la historia de su libro, de la historia de la literatura, pero eso es muy prematuro decirlo. Les doy por lo menos muy rápidamente varias obras literarias en distintos formatos que se están convirtiendo en un canon, de alguna forma, tienen un respeto. Por ejemplo, la franquicia de Star Wars, de las películas, que es lo más conocido, ¿cierto? Y el merchandising y todo lo demás que ha habido, la mercadotecnia y todo lo demás. Sin embargo, también hay libros, de hecho, de estas sagas de la Guerra de las Galaxias y han generado toda una subcultura desde hace más de 50 años y los que pueden venir y gente que los va a recordar y que los compra y que los lee y no pasan por el estricto filtro de la academia, pero son importantes. Los libros de Rowling, de la autora de Harry Potter, por ejemplo, que muchos críticos se rasgaban las vestiduras, pues que cómo es posible que esta mujer que no tiene una formación literaria, no había estudiado literatura pura ni nada de eso, y vea que ha construido una obra, al margen que a usted le guste o no le guste ese tipo de literatura, que también ha impactado y que va a contar con unos lectores en el tiempo, así no los apruebe la academia. Plataformas de venta también generan el nuevo canon, como Amazon KDP, por ejemplo, donde se impulsan muchos libros. El fenómeno de la autopublicación que va de la mano, con eso que evidentemente hay un filtro que siempre lo ha habido, pero hoy es diferente, hoy no está cimentado en la autoridad de algunas personas que dicen esto es literatura, esto debe ingresar, este libro merece ser leído y este no. Evidentemente hay una relación dialéctica, ¿no?, entre el canon tradicional, representado por los primeros que les comentaba, la academia, las editoriales, los certámenes y los premios, y este nuevo ecosistema digital, estos nuevos formatos de literatura que han generado obras. Por ejemplo, también no nos podemos olvidar de la novela gráfica, por ejemplo, los cómics de DC, de Marvel, por ejemplo, todo lo que están generando allí y que son textos, que inclusive se les ha dado el rótulo pues de novela gráfica, que dentro de quizá 30, 40, 50 años conformen un nuevo canon.
muy a despecho y muy a pesar de algunas personas, digamos, más recalcitrantes, más reaccionarias respecto de la academia. Entonces hay que entender que es una relación evidentemente dialéctica donde, pese a ser extremos, muchos de ellos no siempre son antagónicos y hay autores que han sabido combinar lo mejor de ambos mundos. O sea, tienen tanto un respaldo por los escritores, por los críticos, por las editoriales, y también utilizan el ecosistema digital, también saben vender en Amazon, también se capacitan las 3 dimensiones del escritor. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para no caer, digamos, en una especie de sectarismo y quedarnos también por fuera. Sin embargo, déjanos conocer tu opinión. ¿Cuánto piensas que el canon ha cambiado? ¿Quién lo compone actualmente? Por favor, suscríbete al canal, comenta, comparte el contenido. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos veremos entonces en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.